Yo llevo haciendo terapia toda mi vida. Entonces yo ahora voy, como te digo, para no frustrarme y estar toda mi vida flagelándome. El otro día cuando fui a la psiquiatra me decía, ¿a que has estado toda la vida sintiéndote culpable y teniendo vergüenza por cómo eres? O sea, me dijo un poco como, deja de luchar, o sea, dale una oportunidad a la medicación. O sea, porque es eso, esa sensación de culpabilidad, de decir, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? Tal. Yo sé que también tenemos una tendencia a eso, ¿no? Como a ser muy exigentes con nosotros mismos y encima eso, o sea, mala combinación. Ser un desastre o la tendencia al desastre y encima ser súper exigente contigo mismo, o sea, es el caldo de cultivo para estar siempre frustrado contigo. Yo toda mi vida, o sea, mi palabra estrella es perder. Perder citas, perder cosas, perder móviles, bolsos, llaves, dónde está esto, dónde está lo otro. O sea, esto es mi puñetero día a día. Yo de siempre he tenido muchos cambios de trabajo y ahora lo entiendo porque me aburría enseguida. También creo que hay dos tipos de personas, los que tienden a la seguridad y los que tienden a la aventura. Nosotros tendemos a la aventura. Yo ahora he entendido, o sea, con el diagnóstico del TDAH he entendido muchas cosas porque yo he tenido muchos diagnósticos a lo largo de mi vida. Y ahora he entendido que el diagnóstico padre o madre en realidad era el TDAH, que luego habían cosas que venían después. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo a Contracorriente. En el capítulo de hoy tenemos a una compañera de formación, se llama Patricia. Y bueno, la verdad es que el principio del podcast ha sido un poco caótico, ¿vale? Ahora comentaremos un poco, pero bueno, primero de todo, muchas gracias por venir, Patricia, la verdad. No, gracias a ti, me hace súper ilusión precisamente hablar de esto, ¿no? Que en realidad no te creas que yo lo descubrí hace tanto, o sea, yo no tengo un diagnóstico de hace muchos años, entonces me ha hecho mucha ilusión poder hablar además con alguien que me va a entender perfectamente, así que gracias a ti. Bueno, lo primero que te voy a preguntar, igual que hago con todos los invitados y más los que están tan relacionados con el TDAH, es ¿qué te ha traído hasta aquí? Es decir, ¿qué relación has tenido con el TDAH? Acabas de decir que no llevas mucho diagnosticada. Sí. A ver, es que es una historia muy larga, porque en realidad, o sea, yo llevo haciendo terapia toda mi vida. O sea, siempre, bueno, pues siempre ha habido un montón de cosas en mi vida. Eh, o sea, voy a dar un poco de saltos, ¿vale? Pero Vale. quiero decir, porque yo ahora he entendido, o sea, con el diagnóstico del TDAH he entendido muchas cosas, porque yo he tenido muchos diagnósticos a lo largo de mi vida. Y ahora he entendido que el diagnóstico padre o madre en realidad era el TDAH, que luego habían cosas que venían después. Esa es mi comprensión ahora, a día de hoy, con 46 años que tengo. Me diagnosticaron TDAH la primera vez con 41, creo, ¿vale? Entonces, a lo largo de la vida, pues bueno, yo he tenido ansiedad social, pues eso, he tenido muchas cosas y entonces he hecho mucha terapia. Y ahora, ¿no? Durante todo este tiempo he ido haciendo terapia y tal y cual, pues con el tiempo, yo cuando era pequeña nadie hablaba de eso, ni cuando era jovencilla, yo no sabía ni que existía. Entonces luego empecé a leer y me di cuenta digo, hostia, o sea, esto me suena mucho. Entonces, claro, cuando ya fui y me hicieron el diagnóstico, dije, vale, o sea, que no soy una inepta, ¿sabes? Que realmente estas cosas, o sea, le pasan a más gente y tienen un nombre, o sea, que en realidad para mí fue un cambio brutal. Totalmente. Al final, ya a mí me sucedió parecido cuando diagnosticaron a un amigo mío en la adolescencia, que mi madre me empezó a hablar del TDAH. Me decía, no, es que tu amigo Jorge tiene TDAH, tiene TDAH. No tenía ni idea de qué era eso, ¿sabes? Empecé a leer y dije, hostia, tío, me están describiendo toda la típica lista Claro. de si tu personalidad frecuentemente se caracteriza por estos comportamientos, ¿no? Pues, consulta a un profesional. Y la verdad es que empecé a leer y yo me acuerdo de bajar a mi madre y decirle, mamá, tengo TDAH 100%, o sea, tengo Pues qué TDAH. guay, pero ¿qué edad tenías tú? Yo tenía 14 o así. Joder, pero, o sea, pero tú no sabes qué bien. ¿Y tu madre, o sea, No, fuisteis a un no, profesional? no, porque mi madre en ese aspecto es de la vieja escuela. ¿Sabes? Mi Mm, madre empezó a decirme, en mi colegio no hubo tampoco, o sea, he visto que gracias a Dios, ahí estamos avanzando bastante, sí, porque sí. he hablado con docentes, he grabado podcast, pues Mm, eso, uno de los últimos fueron un par de docentes, uno de etapa secundaria y bachillerato, otro de mm, etapa preescolar, en plan de infantil y tal. Y la verdad es que me he dado cuenta de que está avanzando muchísimo el tema a base de entrevistar a gente que está a día de hoy, o sea, metida también en el mismo sector que yo, sí, pero en los centros. sí, sí. En plan, me he dado cuenta de que ahora sí que gabinete psicopedagógico, Sí, 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 100%. las PTs estas que también Sí, ayudan bastante. sí, Se está empezando a generalizar y que sea mucho más común la figura del psicólogo dentro del centro, pero yo sí, 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 sí. me acuerdo que en mi colegio No la vi. la psicóloga, Mm, que no había
no había llegado a trabajar como tal, mm, ni tenía experiencia como tal, era la directora, ¿sabes? Que había hecho la claro, carrera de psicología. claro. Y pues a los más agitados, a los más rebeldes, por así Mm, decirlo, de vez en cuando, pues mm. la tutora te decía, vete a dirección y habla Es con que tal, fíjate tal. que ahí, ¿te puedo preguntar qué edad tienes? Sí, 27. Claro, es que tú eres mucho, fíjate, ¿no? O sea, es una distancia generacional enorme. O sea, estamos hablando de que tengo casi 20 años más que tú. Cuando yo era pequeña, es que yo hace poco estuve viendo las notas, digo, voy a buscar mis notas de GB. Claro, y a mí en quinto de GB, o sea, que para entonces eran 9, 10 años, tal, ya me ponían, no para de hablar, no para de moverse, tiene que portarse mejor, tal. Pero nadie habla, o sea, es que nadie, yo no conozco a nadie que simplemente pues te mandaban al director, te portabas mal, no sé qué, pero todo eso, en realidad, era como, ¿cómo te digo? La pescadilla que se muerde la cola, porque si tú te portas mal, todo el tiempo te están diciendo que te estás portando mal, que eres malo, que no sé qué, entonces te vas retroalimentando tú mismo, yo creo, o sea, esta es mi deducción, ¿no? Y por eso yo creo que, entre otras cosas, y por la alta impulsividad, etcétera, etcétera, eso te lleva encima a cada vez portarte peor, a tener malas conductas, etc, 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 ¿no? No, completamente de acuerdo. O sea, al final, eh, yo he sido también ese alumno, vamos, has conocido a mi hermana también. Mm, Mi hermana era como la típica chica responsable en ese mm, aspecto. No, no tenían que estar mis padres encima suyo para hacer nada, mm. tal. Y yo tuve la putada, porque fue una putada de ir al mismo centro. Entonces, claro, cuando llegaba yo 2 o 3 años después que ya al mismo profesor, decían, ah, mira, tal, el hermano de Marta, ¿sabes? En plan, y yo soy el polo opuesto, ¿sabes? Yo soy una persona, pues, que me despisto enseguida, en plan, sobre todo, yo es que ahí entiendo a mis alumnos al 100%, o sea, yo era igual, tío, en plan, a mí Sí, solo me captabas la atención si me hacías participar de alguna forma en la dinámica de la clase, total. si era típica clase monótona pues eso, del profesor escribiendo cosas en la pizarra y tú simplemente tener que ir copiando y poco más, yo... Desconectabas, Yo claro. estaba, yo estaba, o sea, En otra movida. Claro, yo es que lo pienso, ¿sabes? Y yo recuerdo ser siempre. O sea, el comentario era como un poco de los profesores. Tiene mucha. O sea, es muy inteligente, pero. ¿No? Siempre había, pues tal, pues se porta mal, pues no para de hablar, pues no sé qué. Claro, yo recuerdo en clase siempre como moviéndome un montón. Eso me pasa a día de hoy también. O sea, me muevo muchísimo, tengo un movimiento como. Ahora, lo que has dicho tú, no sé, yo tengo ahora. Primero que en el colegio al que llevo mi hija también tienen un gabinete psicopedagógico, etcétera. Pero además conozco a gente que trabaja en colegios y esto ahora, incluso a los niños que tienen TDAH, pues tienen estas gomitas para los pies para poder sí. moverlas, tienen, o sea, los profesores ya son conscientes de que ese niño necesita movimiento. Muchas veces para enfocarse necesita moverse. Entonces, claro, se adaptan. Joder, eso es una maravilla. Es que, o sea, en mi época era, o sea, estabas ya marcado con la letra escarlata, ¿sabes? Era siempre el pieza de la clase. Sí, sí. Disculpa por interrumpirte, pero quiero ofrecerte algo que probablemente pueda ayudarte muchísimo. Si estás escuchando este episodio, quizás es porque tu hijo tiene TDAH o alguien de tu entorno cercano lo tiene. Si es así, sabrás que el TDAH y las matemáticas no siempre se llevan bien. Se pierden signos a mitad de ejercicio, desaparece un número, se copia mal el enunciado y muchas veces las clases en el colegio no sirven para nada. Quiero que sepas que entiendo tu situación perfectamente y que no es culpa tuya. Yo, de pequeño, lo pasaba fatal en el colegio, me desconcentraba rápido y sentía que no me enteraba de nada de lo que decía el profesor. Por eso, después de 7 años dando refuerzo de matemáticas y de especializarme en alumnado con TDAH, creé el método Despega, un método de aprendizaje diseñado a medida para las necesidades de los alumnos con TDAH, con sesiones dinámicas, estrategias de atención sostenida y recursos visuales, que el año pasado consiguió un 100% de aprobados entre todos mis alumnos. Si quieres que tu hijo recupere la confianza y mejore en matemáticas, escríbeme ahora a este WhatsApp, al número que aparece en pantalla. Tienes el enlace en la descripción y en las notas del episodio. Yo mismo te responderé todas las dudas y te contaré cómo podemos empezar. Gracias por escucharme este ratito y seguimos con el episodio. Totalmente. Yo fui el alumno, o sea, es que, vamos, me encanta traer invitados como tú, que en ese aspecto puedo empatizar mucho porque era el típico alumno de... cuando eras más pequeño de primaria y tal, que a veces, pues al empezar el curso, para hacer así como un aterrizaje suave del verano, nos juntaban los pupitres en grupitos de 4 y tal, para también empezar a hacer más amigos y tal, y yo era el típico que a los 2 días estaba ya separado. Entonces, a mí me pasaba eso. Yo en primaria, pues era el típico que todos estaban en grupos de 4
y yo era el que acababa separado, el que echaban de clase. Pero luego fíjate, o sea, realmente, o sea, mi experiencia por lo menos de pequeña no ha sido, o sea, yo no he sentido como que nunca me han hecho bullying, nunca, al contrario, yo siempre he sentido que era como bastante líder, ¿sabes? O sea, como que tenía la capacidad de... eh, fíjate, la energía, yo creo que algo que nos caracteriza, y además lo veo también contigo, el rato que está aquí contigo ya lo veo, ¿no? O sea, un motor, ¿no? Es esa energía. Ahora lo veo y digo, coño, siempre la gente ha dicho de mí, ha destacado eso como algo positivo, ¿no? Y me doy cuenta que es ese movimiento, ese motor que tenemos, en realidad también hace, a veces yo creo, que tengamos la capacidad de que como liderar a las personas, da la sensación. Sí, sí, pero porque yo creo que también al ser personas, pues como tú dices, quizás podemos tender a ser más persona vitamina, que es lo que se llama ahora, en plan de, Mm, pues es una persona de alta energía, de tal. exacto. Entonces, a mí me sucedió algo similar, que yo tampoco fui una persona que recibiese bullying y de hecho, quizás ha ayudado por mi forma de ser en este aspecto, de pues eso, yo me desconcentraba en clase. Y yo soy una persona bastante extrovertida, entonces yo ya me giraba y desconcentraba al resto, ¿sabes? En plan, por eso me Claro, tiraban de clase, porque me claro. ponía, yo hablaba incluso con las paredes, ¿sabes? Entonces yo creo que también te ayuda un Sí, poco, o sea, al final, al ser una persona más social, yo creo que también te ayuda a, pues, caer bien en general, sí, en sí. plan, y pues eso también deriva un poco, pues, en eso, en quizás ser más líder en el sentido de... Sí, yo creo que sí. Luego en mi historia es que, bueno, yo he leído lo que te estaba diciendo, o sea, he leído mogollón de cosas de TDAH. Hay, o sea, me doy cuenta de que hay varias corrientes, ¿vale? Está, por ejemplo, hay un médico, psiquiatra y tal, que es Gabor Maté, ¿vale? Que él habla mucho del trauma, etcétera. Y luego hablan, o sea, hay mucha gente, y él, digamos, que es un poco contrario a creer que hay una, o sea, como hay una parte fundamental que es la genética. Yo creo que ahí son las dos cosas. Porque yo veo a mi madre y yo te digo que mi madre, porque no ha ido, porque 100% que hubiera tenido de TDAH. No sé si en tu caso también lo ves Mi en caso. padre. También. Yo se lo digo y mi padre en ese aspecto se descojona al cabrón. Le digo, papá, yo sé que al 100% tengo TDAH y es al 70-80% hereditario, así que Sí, si alguno de los dos tiene que ser el que me sí, lo ha transmitido, ha sido tú 100%. sí, sí, sí. Y claro, como mi hermana hubo unos años que le llamaba, que le decía que tenía síndrome de Asperger porque es una persona, mi padre es una persona hipermaniática, hiper tal, Sí, hipercuadriculada, tal, no sé sí, qué. sí. Él dice, ¡hala! Yo ahora soy de todo, De ¿no? En todo. plan, sí, sí. Pero yo creo que es lo que te digo, tío, que es como es, o sea, yo lo que he entendido, ¿vale? O sea, gente que dice, vale, la parte genética, para mí es 100% la hay porque lo veo, ¿vale? Con mi madre. Pero luego lo que dice este hombre, que me parece súper interesante, Gabor Maté, lo que habla es que en realidad lo que hay de base es una alta sensibilidad. Y ahí digo, ostras, sí. O sea, porque yo soy ultra sensible, siempre lo he sido en realidad. Aunque luego ya me he puesto muchas máscaras y mucho tal y cual, pero en realidad soy una persona súper sensible. Entonces, lo que él dice es que lo que hay de fondo es una hipersensibilidad. Entonces, somos muy perceptivos al entorno. ¿Qué ocurre? Que cuando ocurre algo en tu casa, por ejemplo, en tu familia, en tu niñez, etcétera, etcétera, a lo mejor una persona con un carácter diferente lo vive de una manera menos traumática. En mi caso, por ejemplo, mi niñez, mi adolescencia fueron duras, ¿sabes? Fueron muy traumáticas y yo lo viví mal, hubo pues muchas cosas en mi casa, mis padres se separaron, etcétera. Entonces, yo creo que se juntaron un poco las dos cosas, ¿sabes? La parte genética y sin duda la parte del entorno, el trauma, el apego, o sea, en mi caso 100% que también estuvo ahí presente. Sí, al final siempre en los libros de TDAH se suele hablar de distintos factores. Está el factor genético y después está el factor ambiental, Mm, que en este caso yo creo que estamos en una época en la cual podemos hablar más que nunca de ese factor, porque al final en tu época, pues sí, por desgracia, pues quizás viviste una inestabilidad en plan en el sí, entorno. Ahora los factores ambientales que creo yo que más están perjudicando a muchos chavales con TDAH son todos los estímulos que reciben de redes mm, sociales, de los videojuegos. sí, Los videojuegos ahora también son hiper de distintos. Y mira que yo ya soy de una generación que yo he tenido PlayStation casi desde que tengo uso de razón, mm, pero o sea, mm, todo evoluciona y ahora un videojuego no es como los que habían hace 20 años, ¿sabes? En plan, es claro, el triple de dopaminérgico. En plan, claro. y yo creo que el factor ambiental Sí, ahora sí, sí, mismo sí, sí. siempre ha tenido importancia, como estás Sí, diciendo tú, sí,
pero creo que ahora mismo está cobrando una especial o sea, importancia Sí, también sí. por todo lo que te estoy diciendo, porque el entorno de un TDAH ahora mismo es como Sí. hiperestimulante, ¿sabes? Sí, sí, lo que te estaba diciendo antes, de hecho, yo, o sea, yo este verano, porque bueno, o sea, yo, a ver, aquí otra cosa que creo que es importante, por lo que yo voy a contar como un montón de cosas de mi experiencia, por si a alguien le ayuda, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Que yo, pues en la adolescencia y demás, pues además tuve una época, pues de, pues como te digo, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Te vas portando mal, te van diciendo, no sé qué, encima en casa hay problemas, etcétera, donde me fui yo y a donde hay una tendencia, no siempre, pero por lo que leí una alta tendencia, también por lo que decía de impulsividad, a los TDAH para regularse, pues el abuso de sustancias, ¿vale? Y ese fue mi caso, o sea, realmente yo tuve una adolescencia pues problemática, donde realmente pues esa fue mi manera, ¿no?, de salir de lo que yo sentía. A partir de ahí, donde yo empecé a ir a terapia y demás, apareció la ansiedad social. A pesar de que yo soy una persona extrovertida, empecé a tener muchísimo miedo a la opinión de los demás. Al punto de que, pues lugares con mucha gente y tal, todavía a día de hoy, o sea, te estoy hablando de, pues yo qué sé, eventos ahí como enormes y tal, como que me incomodan un poco, ¿no? Aunque luego yo soy una persona, pues ya me has visto, ¿no? O sea, soy bastante cercana y demás. Lo que he leído es que las personas que tenemos TDAH hay una súper alta probabilidad de que haya una comorbilidad con algunos trastornos de ansiedad. Y eso lo he descubierto hasta hace muy poco, porque decía, hostia, una cosa a la otra. No, parece que el TDAH es lo de fondo y que las personas que tenemos TDAH tenemos muchas posibilidades de tener o fobia social, como en mi caso, o ansiedad por otras cosas. No sé si a ti te ha pasado algo de eso también. A ver, y en mi adolescencia también fue un terremoto, o sea, yo tuve un distanciamiento social, o sea, tuve un distanciamiento con mis padres y Familiar. tal bastante notable porque, mira, justo en uno de los últimos podcasts estuve hablando de esto, de estilos de crianza Mm, y la verdad es que fue un pedazo de podcast, la verdad, o sea, muchas gracias Elisa y Francisco porque creo que va a ser un pedazo de podcast y bueno, estuvimos hablando de los distintos estilos de crianza y cuáles son los efectos a corto y a largo plazo. mm, Entonces, mis padres en ese aspecto pues siguieron, al final yo creo que un poco educas como tan educado, ¿no? claro. Entonces, mis padres todavía fueron de estas generaciones pues que llevaban estilos de crianza muy autoritarios, ¿no? Mm, De se hace porque lo digo yo, porque estás en mm. mi casa, porque no sé qué, en plan, y todo el rato pues como, pues eso, muy autoritario, ¿no? De tienes que obedecer y punto, ¿sabes? En plan, y pues esto se juntó quizás con, pues eso, yo Claro, sí, 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 sí. siendo más rebelde o más nervioso en ese aspecto que mi hermana, tal, no sé qué, bueno, fue un cóctel molotov y también pues me junté con todo el mundo que no me tenía que juntar, o sea, o sea, mi madre siempre decía, es que te juntas con lo mejor de cada casa, ¿sabes? Y yo, Sí. Ay, todos hemos oído esa. Pero fíjate, ¿no? O sea, realmente es súper curioso porque yo creo que es eso, por una parte, todo esto, y luego que tenemos una tendencia como a buscar también los límites, ¿sabes? Como, pues esa impulsividad, como de vivirla, que tiene una parte buena, yo creo, porque yo creo, me queda mucho por vivir, ¿no? Pero he vivido la vida al máximo, todo lo que he podido, o sea, he viajado todo lo que he podido, he hecho, o sea, para mí las experiencias son como lo clave, ¿no? Pero eso implica también, o ha implicado también cuando era joven, el querer buscar también emociones y sensaciones todo el rato. Y eso puede ser peligroso a veces, porque te vas por sitios pues que posiblemente no serían los mejores. totalmente de acuerdo. También te digo que no me arrepiento de nada en el sentido de que yo de ahora, pues, joder, estoy en un trabajo que considero que el haber sido ese alumno más problemático, ese alumno más nervioso, ese alumno pues que quizás no sabía elegir lo mejor posible a sus relaciones en plan, de Mm, amistad, etcétera, pues quizás me posiciona en mejor, o sea, estoy mejor posicionado para empatizar y poder ayudar al tipo de alumnos que tengo yo ahora ojalá. que un alumno que haya sido de dieces. Yo Sí, sí. lo pienso así porque de verdad lo creo, que al final yo no creo que a mí me hubiese ayudado en el momento de la adolescencia, la ESO, etcétera. No creo que me hubiese ayudado un alumno de dieces Mm. porque no hubiese entendido, no me hubiese Te ves entendido. O muy sea, alejado, te ves muy alejado. O sea, a mí me hubiera encantado encontrar a alguien. O sea, no, no, te lo digo de verdad. O sea, me hubiera encantado porque al final, ostras, de verdad. O sea, yo cuando ahora hablo, porque hace muy poquito he hablado un poco de TDAH, lo que te decía en Instagram y demás.
y siempre te encuentras al cuñado, ¿no? O sea, esto es así. Bueno, y a mi alrededor me ha pasado también. Eso, ahora todo el mundo tiene TDAH. Digo, joder, macho. O sea, ¿en serio? Primero porque, o sea, mira, yo toda mi vida, o sea, mi palabra estrella es perder. Perder citas, perder cosas, perder móviles, bolsos, llaves, dónde está esto, dónde está lo otro. O sea, esto es mi puñetero día a día. Entonces, claro, la gente, cuando vives con gente, yo, mis amigas, siempre eres el puñetero desastre allá donde vayas. Entonces, pero tía, ¿pero cómo te puede pasar esto? Perder aviones, perder... Claro, y es como, tú dices, coño, ¿qué coño me pasa? ¿Por qué me pasa a mí esto y a los demás no? Siempre son, o sea, siempre es un caos que te acompaña con todo y entonces los demás, la sensación tuya es que los demás te ven como un inútil, ¿sabes? Y al final dices, joder, si yo me tengo por una persona inteligente, capaz, tal, ¿por qué me pasan estas cosas y a los demás les parece tan todo tan sencillo? Entonces, de repente llega eso y dices, vale, perdí, o sea, y dices, oh, o sea, si esto me ha estado pasando toda la vida, o sea, no es que era yo, ¿sabes? Joder, a mí me parece brutal. Perdón por la interrupción, mi nombre es Daniel Andoñanzas, me dedico a divulgar contenido sobre el TDA y TDAH y Nacho y yo estuvimos hablando de que vimos a un montón de gente que no encuentra un lugar en donde poder tener recursos accesibles y sobre todo en cantidad. Es por eso que hemos creado el club para personas con TDAH llamado TDAH Power, en donde 8 veces al mes hacemos sesiones para poder asesorarte a ti, sea cual sea tu situación y tu perfil de persona. Además, dentro de TDA Power podrás encontrar un montón de profesionales que te van a ayudar para darte un montón de recursos extra. También hay una comunidad donde podrás compartir y conocer a más personas con TDAH. Todo esto de manera súper accesible y sin ningún compromiso. Échale un vistazo al link de la descripción de este vídeo. Vas a encontrar toda la información acerca de cómo unirte a este club de personas con TDAH. O sea, totalmente. Yo en ese aspecto también soy el... Vamos, yo he llegado a llamar amigos míos porque, mira, pues el que se deja la chaqueta en el restaurante, Bueno, claro. el que pues a veces me pasa pues que quizás me dicen, oye Nacho, ¿quieres que te recoja? Que no me cuesta nada y así no coges tú el coche, vale, perfecto. ¿Qué pasa? Que muchas veces me voy con uno y me vuelvo con otro. Y las llaves de casa, donde me las he dejado, en casa, en el coche del primero. O sea, pero llegó a ser, y ha llegado a ser tan frecuente que había veces que llamaba. ¿Qué pasa? ¿Te has dejado las llaves, no? Sí, tío, en plan. No, es constante, es constante, es constante. O sea, yo, o sea, lo que me ha servido esto, primero para entenderte, y luego voy a decir, vale, ¿qué voy a hacer? Porque no puedo estar toda la vida, la santa vida de Dios, buscando las llaves todos los días. Pues trato de tener rutinas que son súper difíciles. Aún así, yo tengo, por ejemplo, la cajita cuando entro, me puse una cajita y decir, bueno, la cajita de las llaves. Claro, hay veces que se me olvida dejarlo ahí, o sea, igualmente, pero ya no son tantas. Luego, por ejemplo, ¿no? Pues tengo una aplicación que me va mandando recordatorios de algunas cosas, pero una aplicación súper fácil, porque yo he tratado de todo, o sea, alertas, no sé qué, o sea, de todo. Pero es una aplicación que simplemente, hostia, vale, pum, tomarme las vitaminas, pum, tal, y entonces le toco y ya está. Yo qué sé, lo voy a compartir por si tal. Se llama Strix. Vale. Strix esta. Bueno, Y esta es, o sea, en plan, no tengo 17.000 cosas que quiero hacer en un día. Simplemente tomar vitaminas, dormir mis horas, que es súper importante sí, para la gente que somos así, que 100%. tendemos a... Yo por lo menos soy un búho que podría estar hasta las 17.000 de la noche. Caminar, entrenar, comer sano, o sea, 5 cosas, ¿no? Entonces hago así, pum, y me suena, pam, ya lo he hecho, tal. En fin, o sea, trato de hacerme algunas cosas un poco más fáciles ahora que sé que digo, vale, es que esto me va a acompañar de por vida, o me lo hago un poco más fácil, o sea, o siempre voy a vivir igual. No, totalmente. Al final es buscar tus truquitos. Yo además, es lo que te digo, creo que nos puede ayudar a entendernos y ayudarnos entre nosotros porque, joder, al final yo lo que veo en mis alumnos, que me veo reflejado muchísimo en ellos, es que muchas veces muchos de ellos, sus madres me dicen, no, tal, es que lo controla casi todo, es que suspende por pequeños despistes, errores, en plan, que a mí me pasaba, o sea, que yo era el alumno, tío, que en plan, que el exponente, imagínate en las potencias, en matemáticas, que eso era lo que yo me dedico, en las potencias igual, un 2 elevado a la 5, el 5 lo iba haciendo por descuido, cada vez más grande y más para abajo, y al final el 2 elevado a 5 en algún momento se transformaba en un 25, ¿sabes? En plan... O el menos de tal, de repente desaparecía, el no sé qué. Entonces, yo, joder, les entiendo perfectamente. Yo al final, al haber pasado por ahí y haber tenido que superar
la ESO, el bachillerato, la carrera, la selectividad y todo, pues siendo así de despiste, pues acabé desarrollando ciertos mecanismos, como por Claro, ejemplo, yo no repasaba al final del examen, yo lo que hacía era sí. casi cada paso o cada 2 o 3 pasos que hacía, como que volvía a empezar mentalmente el ejercicio, lo cual era un agotamiento brutal, porque yo era como que cada ejercicio lo hacía 2 o 3 veces, en el sentido Claro, de que, claro. imagínate, una ecuación, hacía los 3 o 4 primeros pasos y como sabía que incluso a veces me engañaba a mí mismo, porque a veces si el error es muy tonto, puedes incluso repasándolo Mm, comértelo, ¿sabes? En plan, claro, ¿sabes? De engañarte a ti mismo, por así claro. decirlo. Y yo al final lo que hacía era leía el enunciado y volvía a hacerlo todo mentalmente comparando con lo que, en plan, imagínate, x por x, x al cuadrado, y bajaba al paso de abajo para comprobar que sí que Mm, estaba el x al cuadrado. Pero claro, esto consume el doble de energía mental y el doble de tiempo. Pero mm, joder, son trucos que, como te estoy diciendo, el alumno de 10 mm. no, es imposible que, Sí, que lo sí, 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 entienda y que sí, le pueda sí. dar ese consejo a una persona porque no ha pasado por No ahí, por ¿sabes? ahí, claro. Yo cuando me hicieron las pruebas, o sea, porque la primera vez que me diagnosticaron TDAH fue una psiquiatra y nada, fue una sesión. Y yo digo, entonces me mandó Erbuifen, ¿vale? Que ahora te hablaré de medicación también. Y digo, pues hombre, no sé. Total, que al final me fui a una clínica y me hicieron como 6 sesiones, ¿vale? Y pasé mogollón de, bueno, pues mogollón de pruebas y mogollón de tal. Y es que se veía claramente, o sea, era súper claro porque, o sea, la atención, ¿no? Cualquier cosita que pasaba, mi atención hacía fum, fum, fum. Además es que a mí me pasa, o sea, cualquier ruidito, cualquier tal, cualquier cosita que pasa alrededor, es como que lo ves todo, te das cuenta de todo, puedes estar aquí en otra conversación aquí, entonces cualquier cosita te despista. Entonces, claro, para estudiar es una y más para Sí, es una jodienda. es una jodienda. Claro, y más para ciertas cosas como matemáticas que necesitas ser tan preciso. O No, sea, totalmente. es que es un faenón. He de decir que en ese sentido, por lo que te decía de la medicación, a mí me recetaron la medicación y yo dije, porque yo me había tomado hacía muchos años, ¿no? Ansiolíticos y demás, cuando tenía 20 y algo, y dije, va, paso de tomármela, voy a ver si me gestiono yo y tal y cual. Total, que al final el año pasado digo, voy a darle otra oportunidad, pero ¿qué ocurre? Que a mí esto me pareció un efecto súper increíble. Ahora te preguntaré todo también tu experiencia. ¿Tú te has medicado? Tú nunca te has medicado. Vale. Pues, ¿qué pasa? A mí me parecía algo como súper marciano que te darían metalfetinato, o sea, al final algo muy similar a la anfetamina, para calmarte. Pero ocurre, hay mucha gente que el efecto paradójico es justamente eso, que es una persona súper acelerada y justamente con esto como que te relajas. A mí no. O sea, me fue súper bien porque era como hiperfoco, o sea, una cosa que ya me pasa, ¿no? De normal, el hiperfoco este me pasa, pero que era como una ultra productividad, no sé, una sensación que molaba mucho, pero como que me agitaba y me ponía un poco agresiva, ¿vale? Y no dormía muy bien y tal, total, que lo dejé. Y ahora estoy probando otra medicación desde hace 10 días, una medicación no estimulante, y me está viendo guay. O sea, todavía no es que note nada porque tiene que pasar más tiempo, pero es verdad que no me altera. Y lo vengo a decir esto porque la última vez fui a la psiquiatra y me dijo, a ver, yo le dije, mira, llevo toda mi vida haciendo terapia. O sea, trabajo mogollón sobre mí misma, leo muchísimo. Y me dijo, sí, pero hay algo ahí que no vas a poder cambiar. Y dice, o sea, me dijo un poco como, deja de luchar, o sea, dale una oportunidad a la medicación. Con esto quiero decir que yo era una persona súper reacia a la medicación. Sé que muchos padres tienen muchos problemas también a la hora, porque lo veo. Hay mucha gente que tiene niños o sea, que los profesionales les recomiendan medicar y no quieren hacerlo. No digo para un niño ni no, ¿no? Pero simplemente digo que mi experiencia es que, por lo menos la última, es que le estoy dando una oportunidad, estoy contenta y creo que, oye, la gente a lo mejor debería también perder un poco de miedo a como que es algo horrible, sino que, bueno, a veces pues que necesitas una ayuda y ya está. Yo es que ahí, como te digo, no puedo hablar de mi experiencia personal porque no he estado medicado nunca y bueno, no sé si me hubiese hecho falta porque, como tú has dicho, pues en la adolescencia
quizás busqué la automedicación, ¿no? En plan de, pues fui bastante precoz a la hora de probar pues los cigarros, el Mm, alcohol, en mm, plan, los porros, sí, etcétera. sí, sí. Entonces, al final cuando te pones a documentar de todo esto, pues al final te acabas dando cuenta Mm, de que muchas veces pues un TDAH es 7,5 veces, creo que es un factor de 7,5x, creo recordar, más propenso que un mm. neurotípico a caer en ciertas conductas Adictivas. Sí, sí. adictivas, y Sí, sí. muchas veces te das cuenta de que, por ejemplo, los porros, es decir, la marihuana Mm, es una automedicación. Lo que mm, hace es como que ayuda, entre comillas, a que un claro. TDAH se autorregule, entre comillas. Pero claro, como padres tendrían que pensar, ¿qué prefiero? ¿Darle una medicación controlada como es el metilfenidato o cualquier otra, o Mm, una no estimulante mm, a mi hijo, o correr el riesgo de que acabe él automedicándose, sobre todo en mm, la etapa de la adolescencia, mm. que creo que es Sí, 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 cuando sí, sí. más, cuanto más corres el riesgo de Sí. que tu hijo caiga en estas conductas, porque está en una época muy influible, porque Sí, sí, sí. al final en la adolescencia siempre buscas la aceptación del resto, en plan, Claro. por lo que en más que, o sea, eres más influible que en otras etapas de tu vida. Y claro, al final yo a los padres pues ni les digo blanco ni negro, la vida son grises, Sí. entonces ni te voy a decir medica a tu hijo sí o sí, ni te voy a decir Mm, ni estoy en contra de la medicación. Yo considero lo que ha dicho Patricia, pues que al final mm, es cuestión de ir probando. mm, Y joder, eso lo hemos hablado en el podcast también con otros muchos expertos, ¿no? Que al final es probar, que mm, muchas veces pruebas, pues eso, mm. el Concerta, el metilfenidato, y no te encaja, pero después igual el Rudifen o el Atenza o el Medikinet, ¿no? Yo que sé, hay 3000 tanto estimulantes como no estimulantes. Mm, Entonces, yo sí, creo que es un poco, pues, ir sí. probando hasta que encuentras la tuya. Sí, 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 sí. Y además es que yo creo que al final, pues esto, ¿no? O sea, yo no sé, porque con esta, por ejemplo, acabo de empezar. Pero bueno, darte un periodo, obviamente, eso no sustituye a todo el trabajo que tienes que hacer para, pues en este caso son los niños, cómo organizarte y aprender a gestionar para poder llevar adelante. Porque, oye, hay muchísima gente con TDAH que tiene fracaso escolar. O sea, eso es una realidad. Y muchas veces, yo esto lo he hablado con una amiga que también tiene, seguro que no es por falta de capacidad, es simplemente porque el sistema no se adapta o tú no has aprendido a adaptarte de alguna manera porque para poder, pues me has dicho que tú o sea, acabaste tu carrera y todo. Y ese sería el objetivo, ¿no? O sea, lo que te frustra como padre es ver que tu hijo, porque tiene esto, no va a poder pasar de X lugar. Completamente, completamente. Al final, los padres, yo entiendo perfectamente que lo que buscan es pues no sé, intentar aportarle a su hijo la mayor seguridad posible de cara Mm, al futuro, ¿no? Para mí, y aquí podríamos hablar también un poco del tema de proyectos, etcétera, mm. cómo te sientes tú en cuanto a el emprender proyectos y el Ah, TDAH y tal. eso es un temazo, sí. Porque, a ver, yo soy de los que piensa que el futuro en sí, en general, es incierto, ¿sabes? En Mm, plan de que, pues, sí, a ver, no quiero aquí decir que una carrera en plan es inútil, pero no creo tampoco que sea el seguro ni el santo grial, en el mm, sentido de que el hecho de tener una carrera vaya a ser 100%, en mm. plan que acabe significando al 100% que vas a ser una persona con todas las oportunidades laborables que te quieras echar en cara. Sí, 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 sí. Entonces, Mm, yo en ese aspecto, pues sí, entiendo a los padres que quieras que desde hace muchos años también un poco, pues mm. también es un tema social, ¿no? Sí, 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 La sí. sociedad está ahora mismo como desde hace mucho tiempo está entendido como una carrera, como algo que te aporta esa seguridad, esas Sí. oportunidades, mayores salarios, tal. Pero si te soy sincero, Sí, pienso que puede haber perfectamente una persona con carrera con peores skills, por así decir, habilidades sí, que sí, una que no la tiene, y viceversa, en plan del sí, sí, palo. Entonces, yo ahí soy un poco, quizás, sí. en plan, No, 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 total, no, no, yo estoy absolutamente y totalmente de acuerdo. Yo creo que lo más importante a día de hoy son las habilidades, entre otras cosas, las habilidades blandas, las habilidades sociales, etcétera, etcétera. Es verdad que yo, por ejemplo, tengo una amiga que tiene su hijo con TDAH y a ella le preocupa, pues que tiene el niño ya 10 años y está muy, o sea, ya ni siquiera piensan que haga una carrera, sino que acabe lo mínimo.
Entonces, claro, realmente yo creo que ahí está o sea, el reto como padre es que queréis que por lo menos algo, ¿no? Algún lugar, aunque no sea una carrera, pues pueda hacer. Pero sin duda yo creo que lo que importa son las habilidades sociales. Creo que los TDAH, y esta es mi vivencia personal, o sea, yo eh, no soporto las rutinas, obviamente, con lo cual un trabajo a 25 años, como tengo amigas que están en el mismo sitio, es querer cortarme las venas. A lo más que he llegado en un trabajo han sido como 6 años y ya quería que me atropellaran cada mañana antes de llegar allí para ver si no tenía que ir. Entonces, me ha costado mucho también, porque es que al final, claro, se lo volvemos a lo mismo. Quieres entrar Sí, yo qué sé, en un molde neurotípico que no, que no te encaja. Entonces, claro, yo de siempre he tenido muchos cambios de trabajo y ahora lo entiendo, porque me aburría enseguida. Y luego trabajos, yo he tenido trabajos como más tipo administrativos, burocráticos, que no me pegan nada. O sea, ¿yo qué hago en un trabajo así? O sea, morirme de asco. Yo lo contrario, o sea, yo lo que necesito es un trabajo como súper dinámico, que tenga muchos cambios, que tenga, o sea, realmente que esté con personas, o sea, ese tipo de trabajo me encaja. Entonces, claro, emprender para mí me ha dado eso. O sea, me ha dado la novedad, que sea muy dinámico, el estar con personas, o sea, me ha dado... Ahora, hay mucha más inestabilidad, pero yo creo que los TDAH, aunque tenemos ciertos retos, también tenemos ciertas cosas que no todo el mundo son capaces de tolerar, que eso justamente es, no tenemos miedo al riesgo, o sea, somos como kamikazes, de para adelante con lo que sea. Entonces, toleramos mucho mejor también la inestabilidad. Y lo que buscamos, o sea, hay gente, yo creo, yo tengo muchas teorías, ¿vale? Pero yo creo que en la gente hay como dos tipos de personas. Las que tienden a la depresión y las que tienden a la ansiedad. Pues yo creo que los TDAH tendemos más a la ansiedad. No somos personas, no tenemos tanta tendencia a lo mejor a ponernos tristes. Sí a ser ansiosos, pero no tanto tristes. También creo que hay dos tipos de personas, los que tienden a la seguridad y los que tienden a la aventura. Nosotros tendemos a la aventura. La parte de la seguridad no la valoramos tanto. Entonces, claro, joder, tenemos una serie de componentes que dices, es que eres el emprendedor perfecto. O sea, creo, ¿vale? O sea, en mi no, experiencia, que sí. yo ojalá, mira, porque tú estás emprendiendo ahora, ¿no? Que para mí eres muy joven, ojalá yo me hubiera dado cuenta mucho antes y hubiera enfocado mi potencial donde verdaderamente creo que está, que es en ayudar a otras personas, porque además creo que tenemos esa capacidad también como muy creativa y lo que te decía antes, ¿no? Porque creo que nos gustan también las personas y tendemos a ser personas como extrovertidas, que conectamos fácilmente. Joder, enfocarlo desde el principio, ostras, mola mucho, ¿no? Totalmente. De hecho, ya que has abierto, bueno, sí, ya que hemos abierto un poco también el tema del TDAH y el trabajo o el emprendimiento, vamos a hablar también un rato de esto porque, bueno, tú eres compañera del IRE, estamos los dos en la misma formación. Es una formación pues, que te ayudan pues, pues, desarrollar habilidades del mundo digital, de planificación, la lectura rápida, que a mí me pareció un antes y un después en mi vida, Qué caña. el aprender a hacer la lectura rápida, los mapas mentales, etc. Sí. Y lo que yo siempre hablo con Cristina es, porque con Chris para mí es mi madre dentro del proyecto, por así decirlo, ha sido la que me ha visto crecer desde cero. Y yo lo que Un le digo besito es... para Cris Abando, por favor. Un beso. Bonita, bonita. Totalmente. Y la verdad es que yo lo que le digo siempre a Chris es, tío, soy incapaz de planificarme. O sea, Sí, soy incapaz. O sea, sí. es que he llegado al punto de que ya me pasaba en la época escolar, tío. Yo era el típico que empezaba en septiembre con todas las buenas intenciones del mundo, de que decía, guau, este año va a ser mi año, tal, no sé qué. Empezamos a tope, ¿no? En plan, me voy a hacer un horario Sí. para los lunes hacer no sé qué, ¿sabes? En plan, y me lo hacía... Y me lo hacía todo súper bonito, ¿sabes? Y súper organizado y literalmente no duraba ni 2 o 3 días siguiendo ese horario. Me sigue sucediendo ahora. Entonces yo eso ya he entendido que no es mi forma de funcionar. Es decir, yo no puedo hacer eso porque invierto un tiempo. Yo soy de los que piensa que el tiempo es lo más valioso que hay. Entonces, para mí, invertir un tiempo en desarrollar un plan que no voy a seguir, me parece tirarlo a la basura. Y sé que no lo voy a seguir porque soy incapaz de seguirlo. Entonces, yo no sé cómo funcionas tú. Yo funciono por objetivos. Es decir, yo sé que todas las semanas tengo que sacar un podcast, sé que todas las semanas tengo que dar las X horas de clase e intento que todas las semanas pues subir un reel diario, tal. Entonces, esos son mis objetivos
y no planifico, porque sé que si intento hacerme un horario no voy a seguirlo. ¿Sabes? Buah, menudo temazo, tío. Es que, claro, imagínate, o sea, cuánta gente nos entenderá aquí. Yo igual, ¿no? Llega ahora, año nuevo. Venga, agendita. Una agendita, bueno, porque tal, no sé qué, me voy a tal. O sea, no abrir ni la agenda. O yo qué sé, usar 2 hojas y así, ir coleccionando las agendas. Eh, es lo que dices. Y luego, claro, causa mucha frustración porque dices, pero vamos a ver, si yo quiero, ¿qué pasa? Se te olvida. Y dices, pero ¿es posible esto, señor? Que yo tenga un objetivo, una rutina, algún planificado y a los 3 días, literalmente 3 días, se te haya olvidado. Y de repente, a lo mejor, 2 meses después, dices, si yo quería haber hecho, pues sí, nos pasa esto. Entonces yo ahora voy, como te digo, para no frustrarme y estar toda mi vida flagelándome. El otro día cuando fui a la psiquiatra me decía, que me dio esta medicación, me decía, ¿a que has estado toda la vida sintiéndote culpable y teniendo vergüenza por cómo eres? Digo, coño, tal cual. O sea, porque es eso, esa sensación de culpabilidad de decir, joder, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? Tal. O sea, voy al mínimo viable, lo que dices tú. Sí que, o sea, es que tengo una cosa un poco rara, porque luego me pongo en hiperfoco, no sé si a ti te pasará. Entonces sí que soy, o sea, si me pongo a modo curro, sí que soy como capaz de sacar muchísimo trabajo, currar mogollón de horas y tal, ¿no? O sea, no sé, yo digo que tengo ahí ascendencia Capricornio, por decir algo. Entonces, hay veces que soy muy capaz de poner orden, pero sí que lo que no me cuesta, lo que luego me cuesta es efectivamente llevarlo. Entonces voy, lo que te digo, al mínimo viable. O sea, cosas como muy visuales. Tengo que, por ejemplo, tomarme las vitaminas, ¿vale? O los suplementos o lo que sea que me quiera tomar en ese momento. Tengo que verlas. O sea, como no vea algo, no existe. O sea, yo no puedo guardar un bote no sé dónde porque lo tengo que ver. Entonces tengo, por ejemplo, en la nevera tengo una cosa que es, ahí, que es magnética para poner notas. Tengo cosas que se vean, porque para mí esto ha sido súper importante. Si lo guardo por ahí o un Excel en no sé qué, eso no vale para nada, porque lo tengo que ver, tío. O sea, si no lo veo, no existe. Hostia, tío, es que literalmente, o sea, Mm, yo ahí, vamos, mi madre siempre me dice de lo de tú siempre tienes que tener todo por el medio. También me dice, por ejemplo, que mi entorno de trabajo es un caos, pero yo en el caos me organizo en el sí. sentido de que lo que tú dices, yo a veces parece que es un caos, pero es que tengo, igual aquí a la izquierda, tengo un folio en el cual tengo el ejercicio del alumno que de ayer o de antes de ayer, que quiero, o sea, que quiero retomarlo a la próxima clase y quiero tenerlo a la vista para que me funcione el recordatorio, ¿sabes? Para decir, hostia, tío, en plan, Sí, acuérdate de que la próxima clase sí, tal. sí, sí, sí. Después tengo siempre un folio encima del escritorio que a mí me sirve, que es en boli negro apunto las cosas que tengo que hacer y si hay algo que tengo que hacer que es muy importante, lo pongo en rotulador rojo para que Mm, salte más aún a la vista. mm, En plan, pero soy muy así, ¿sabes? En plan, y yo a mis alumnos se lo digo también, digo, tío, que yo no soy el colmo del orden, pero para nada. O sea, sí que, mm, como tú dices, para el trabajo sí que me gusta, al menos, yo qué sé, Google Drive, mm. dentro de lo que Sí, cabe, sí, sí. dentro de lo que cabe llevo un orden, ¿sabes? Sí, sí, Puede ser sí. carpetita de redes sociales, carpetita del proyecto, Sí, carpetita sí. de tal, y sí que intento llevarlo todo un poco ordenado, pero soy como muy pendular, ¿sabes? O en un extremo o en otro, ¿sabes? Exacto, Sí, sí. tal cual, tal cual. Te pones en modo ¡guau! O sea, vas muy a picos. Eso es, es lo que creo, ¿no? Que al final es lo jorobado, porque cuando te pones como súper, súper dopamina y ¡guau! Puedes trabajar 20 horas, pero luego te viene el bajón la pereza vital y de repente tienes que, no sé, fregar un plato y es como ¡guau! Ahora me tengo que... Y dices, pero vamos a ver, no sé, es como que no hay punto medio, ¿no? Para Tienes como la nada. pereza vital esa que pues dices, ¿cómo puede ser? Y pues yo no lo entendía. Digo, joder, pero si luego soy una persona súper enérgica, me gusta el deporte, me gusta hacer cosas, y luego puedo estar tirada, pero tirada a rollo, o sea, que no me puedo ni mover. Y digo, no entiendo. Pues es esto. O sea, es justamente lo que, por ejemplo, hace la medicación esta que estoy tomando ahora, que yo estoy leyendo un poquito, es regular la noradrenalina, ¿no? Para que no hayan tantos esos picos de energía. Y eso, joder, es que eso es una... Es una Porque es putada, una putada. hablando en claro, porque Sí, sí. a mí me ha sucedido alguna vez de, pues un día normal y corriente de trabajo, pues ir más down de energía y Sí, sí. de motivación y de todo. Y después, porque sí, a las 7 de la tarde de ese mismo día o del Entra el día anterior, chutazo. te viene una idea de, pues, hostia, y lo que hemos hablado antes de Sí. empezar,
hostia, y en YouTube, tío, en plan, y si ataco el posicionamiento del canal y del contenido de esta forma, que creo que va a ser mejor porque no sé qué, no sé cuántos, y empiezas a hacer todo el plan de, hostia, sí, claro, ya hacemos esto y así tal, y es como que te empieza a hervir la sangre de que necesitas ejecutarlo ya, de que dices, guay, si me pillo ya el trípode tal, me pongo todo, ya. Mira, Sí. Cuando yo empecé con el IRE, ¿no? Que fue desde el principio, y empezaban con... Claro, yo era o sea, cuando empezaban a dar F100K, o en fin, cualquier información, yo era la primera que estaba ahí. O sea, ha venido gente más tarde, no sé cuándo te uniste tú, pero... Yo hace 2 años, voy a por la tercera renovación, o sea, por la segunda renovación. O sea, que tú cuando empezaron... Bueno, yo es que estaba antes en Platinum Business... No, Platinum no, ¿cómo se llamaba antes? Bueno, lo que había antes del IRE. Lo de los 6 pasos o algo así, en plan... No, es que con los nombres también soy genial. Bueno, la cuestión, lo que había antes, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que iban sacando las formaciones F1K, F100K, y David siempre me decía, joder, tío, es que aplica súper rápido. Y yo sí, a mí tú me das algo, es como, o sea, chute de dopamina y... Sí. O sea, venga, sí, lo quiero. Pero hay que mantenerlo, amigo. Y ahí es donde yo pincho. O sea, porque realmente, por ejemplo, ¿no? O sea, tú te haces una planificación, yo, por ejemplo, ¿no? Lo planificas para el lanzamiento, el contenido, tal. Y aquí no entra una cosa que a mí me cuesta mucho con el tema del contenido, que es que tú para posicionarte y trabajar tu marca personal y tal y cual, tienes que repetir mucho y estar en el top of mind de la gente, y eso quiere decir que tienes que repetir muchas veces lo mismo. Y a mí eso me quema un poco. ¿Sabes? Como siempre es como, hostia, tengo que volver a decir lo mismo, ¿sabes? Y ya lo he dicho, ¿no? Y obviamente la gente a tu vídeo ni se acuerda. Pero para ti, para mí, eso me cuesta. Repetir y venga y otra vez y posicionarte y no sé qué, porque el contenido tiene que ser tal. Es como... Y al punto, te diré que este año, o sea, entre otras cosas, el año pasado ya me empecé como a quemar después de 6 años con el proyecto. Y este año cerré redes y todo y he estado como 4 meses sin redes porque me quemé. Y en gran parte fue me desconecté, ¿sabes? Como queriendo otra vez encajar en lo neurotípico y toda la historia, eso a mí no me funciona. Es que no me funciona. Yo sé que hay que hacer no sé qué, y hay que repetir, y hay que ser súper... Pero es que no me funciona. Yo soy una persona que necesito hablar de una manera mucho más diferente, ser más vulnerable, ser más natural, ser más yo. Y si me pongo en modo profesional, pierdo toda mi esencia. ¿Sí? O sea, al final me aburro de mí misma y tal. Eso por un lado. Y luego me di cuenta, lo que has dicho antes, que me parece súper importante, que digo, estoy 24/7 en redes sociales. ¿Cómo no voy a estar mal del TDAH? ¿Sabes? Si estoy todo el día... Entonces dejé de seguir a todo el mundo, me descargué todas las aplicaciones del móvil, o sea, me dejé el móvil en blanco. No me compré un Nokia porque, mira, pero me di cuenta de que tenía que controlar eso. Y de hecho, muchas veces, o sea, publico algo y me lo desinstalo. Yo ahí, es que lo ves, en ese aspecto somos exactamente iguales, porque yo sé que yo sabía desde el principio que soy una persona, pues que, como hemos hablado antes, tiendo a engancharme a las cosas, ¿no? En plan, pues eso, igual una persona prueba un cigarro y no le engancha, pero yo me fumo Tú te fumaste paquetes. un cigarro y eso no tengo, es que es en todo en la vida, tío, no tengo término medio, o me fumo un paquete al día o no fumo, ¿sabes? Sí. O salgo a tomar algo con los amigos. Si mañana tengo que grabar un podcast, tengo que tal, o no bebo nada, ¿sabes? O me bebo hasta el agua de los floreros, ¿sabes? En todo es o un extremo u otro. Y entonces, ¿qué me pasó con las redes? Pues no voy a mentir, me pasó lo mismo. Yo era una persona hiperconsciente de los riesgos de adicción que tenían, de las alteraciones que realizan en el cerebro a nivel, por así decirlo, funcionamiento. No nos vamos a poner tecnicismos, pero bueno, sí que realizan modificaciones. Las redes sociales están desarrolladas y diseñadas desde cero para que realicen ciertas modificaciones en el circuito de recompensas del cerebro, lo cual te conlleva pues, a llevar a que sea mucho más propenso a generar una conducta impulsiva y adictiva con el Instagram. Lo típico de lo abro, en plan, lo abro, lo cierro y lo vuelves a abrir sin darte cuenta. En plan, y dices, ¿por qué coño he abierto otra vez Instagram si lo acabo de cerrar? ¿Sabes? En plan, son conductas impulsivas que se te han quedado ahí porque están diseñadas para eso. Y yo era de los que antes del IRE no pasaba de 15 minutos al día en Instagram. De hecho, había días de 8 minutos, 5 minutos, o sea... No vería ni 10 reels porque eso sumas 10 o 15 reels y ya pasas de eso. Era más, lo utilizaba pues para ciertas personas con las que no tienes el WhatsApp, pues de vez en cuando, pues igual, que
que son cercanas, pero no tanto, ¿no? En Sí, plan, sí, 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 igual sí. les respondía una historia, tal, no sé qué, y un poquito de mantener el contacto con gente Sí, sí, sí. en plan, y tal, pero no consumía casi contenido y ahora no quiero ni verlo. O sea, ahora soy consciente de que consumo mínimo estaré consumiendo 1 hora de Instagram porque lo que estamos hablando, pues Sí, al final también, si quieres sí. crear piezas de contenido más o menos, Mm, podemos hablar de tendencia, ¿no? Voy a sí, decirlo en inglés, pero sí. piezas de contenido tendencia, mejorarlo y tal, también estás un poco condenado a consumir, ¿sabes? Porque tienes que ver que Sí, pero es la pescadilla, y la que yo, te lo juro, o sea, yo empecé en 2018 y este año fue el año de verdad decir, o paro o no puedo. O sea, me quemé por esto, ¿sabes? Porque al final siempre es la excusa, no sé qué, estás buscando información, estás buscando inspiración, estás buscando lo que sea, buenos pero hooks, en plan, y ahí y efectivamente, yo también la tengo, la tendencia adictiva. Lo mismo me pasa con compras adictivas en Amazon, lo mismo, o sea, es todo igual. O sea, realmente somos así. Y joder, me di cuenta, digo, ostras, es que yo estoy trabajando en algo que o lo controlo o sea, es que esto me está afectando, ¿sabes? O sea, a mi salud mental, te lo digo en serio. O sea, totalmente. el año pasado fue un momento de decir, ostras, me había dado un mogollón de ansiedad, de trabajar en casa, me daba por comer mogollón, cosas que dije, vale, ¿aquí qué pasa? Y era esto. Totalmente. Es literal lo que estamos hablando. O sea, además, si esto se junta con que pues quizás eres una persona muy autoexigente contigo mismo, es una mierda. O sea, en plan, Mm, está el cóctel perfecto para que acabes siendo una persona con ansiedad, porque al final, pues si no llevas, imagínate, no llevas una planificación hecha para... No tienes la planificación hecha o la has hecho pero no la estás siguiendo, mm, entonces, pero sí que te autoexiges a ti mismo el llevar más o menos una mínima continuidad de publicación. Entonces, ¿qué sucede? Que te genera esa ansiedad el hecho de querer publicar el reel que quizás no tienes ni siquiera grabado o ni siquiera pensado, ¿sabes? Entonces ya dices, hostia, y ya eso te empieza a generar ansiedad, te puede empezar a generar también culpabilidad, ¿no? En plan de, Totalmente. Es que fíjate, en esto que te he enseñado, ¿vale? Una de las cosas que yo tengo, ¿vale? Como, bueno, aparte de no beber alcohol, pues estoy ahora, bueno, no bebo, ¿no? Ya, pero vamos, estoy ahí incluso contándome los días, agradecer, ¿vale? Lo tengo también como algo como imprescindible, porque, y lo vi, fíjate, en las notas el otro día en quinto de GB. No, mentira, era en séptimo por ahí, que tendría unos 13 años, hicieron como una especie de psicotécnico, no sé, un examen psicológico y tal que habían ahí en el colegio, que yo no me acuerdo. Entonces, veías ahí las tendencias a la impulsividad, a la extroversión, en muchas cosas, pero veías también la autoexigencia. Salía ahí, ¿no? O sea, debe ser que también tenemos una tendencia a eso, ¿no? Como a ser muy exigentes con nosotros mismos y encima eso, o sea, mala combinación, ser un desastre o la tendencia al desastre y encima ser súper exigente contigo mismo, o sea, es el caldo de cultivo para estar siempre frustrado contigo. tú sabes que yo me hice en el curso de lectura rápida en 7 horas las 1000 palabras. ¿En serio? ¿Tú te la acabaste? Con los dibujitos, tío, en plan, Buah, hostia, es que porque, ya- porque, yo no pude. buah, pues yo No, está, yo me cabré. ¿Ves? Es que, ¿ves? Yo entré en el cabreo. Yo empecé pues, a tal y me empecé a cabrear. pues yo también, o sea, tuve una montaña rusa de emociones a lo largo de la actividad, en plan, primero a tope, buah, sí, esto yo lo hago en un momento, tal, el libro dado la vuelta, tal, no sé qué, pim, pam, vale, me hago un mapa mental, además aún no me habían llegado de Amazon Los grandes. los grandes, entonces empecé a hacerlo en pequeños, los primeros, hasta que al día siguiente Tela. ya me llegaron los grandes porque tuve que dividir la actividad entre una tarde y la mañana del día siguiente. Fuah, Pero buah. bueno, ole, tú que acabaste. O sea, al final, o sea, estamos hablando para que lo entiendan, ¿no? O sea, era una prueba trampa, en Era realidad. una trampa, era Era una una prueba putada. trampa, putada, pero un poco también para probarte a ti mismo. Y Sí, eso sí. a mí me dijo también cosas de mí. Sí, Porque lo sí. que me pasó es lo que me pasa. O sea, pruebo algo nuevo, empiezo a ver que la cosa no tal, me cabreo, mando a tomar por saco y eso es lo que hice. O sea, yo personalmente, yo no acabé. Entonces, joder, hay que darse cuenta también que muchas veces, primero, la tendencia, o sea, por ejemplo, mi tolerancia a la frustración es una de las cosas que he tenido que ir trabajando, porque tengo poca. O sea, como las cosas no salgan bien, yo qué sé, lo típico, te vas a hacer un deporte nuevo, no sé, snow, ¿vale? Jolín, todo lleva un proceso en la vida. Tienes que ser benevolente contigo y darte cuenta de que no puedes llegar a un sitio y enseguida ser el mega crack haciendo lo que sea.
Pues esto para mí ha sido también algo de que enseguida me cabreaba conmigo si las cosas no me salían bien. Pues tía, yo sí que fui evolucionando a lo largo de la actividad. Empecé con quizás dibujitos hiper. Porque le tocaba los cojones a los putos 4 dibujos. O sea, además con distintos colores y tal. Que he de decir que llegué a pensar, porque eso ya lo hice, como he dicho, siempre era el castigado. Y entonces el castigo más el aburrimiento, más tal. Yo, pues cuando me castigaban en el colegio a copiar 100 o 200 veces una frase, pues me pegaba 5 o 6 bolis en plan en fila, en recta Sí, para sí. hacer así que cada frase fuesen 6. ¿Sabes? En plan. ¡Qué Entonces, bueno! entonces me acordé de esto y dije, tío, ¿y si pillas y pegas 4 bolis de colores? ¿Ves? Ya, Creatividad, ya si en creatividad. plan el dibujo que hagas ya lo haces de 4 veces. Y lo probé, pero me estaban saliendo unas mierdas de dibujos que flipas, autoexigencia, porque claro, después se acabó Claro. la actividad con nuestro, por así decir, Entonces, sí. mentor, diciéndonos que en ningún momento nos había dicho que era el dibujo. Tú tenías que poner una palabra, imagínate que pillabas y el libro que habías cogido, habías abierto la página y lo primero que habías visto era coche, pues a todos que te naces, sino también porque él lo único que dijo fue 1000 palabras y por cada palabra 4 dibujos. Entonces, tú si has puesto la palabra coche, pues coño, al final se te acaba viniendo, pues voy a dibujar un coche, ¿sabes? Él al final de la actividad lo que te decía es que en ningún momento te había dicho eso, que las únicas normas eran 1000 palabras, 4 dibujos por palabra, que podría haber sido 4 puntos, en plan, podría haber sido 4 Sí, líneas, en plan, sí, podría haber sido cualquier gilipollez, sí. sinceramente. Pero, ¿qué pasa? Pues yo con ese nivel un poco de autoexigencia, pues acabé haciendo Encima dibujar, ¿sabes? Que yo no sé a ti, pero yo dibujar, Se me da como. o sea, suspendía ya con 9 años. Sí, a mí me apuntaron a pintura por orden del colegio, porque decían que era demasiado Uf. malo, o sea. Es que, claro, las cosas, sí, pues eso, efectivamente dibujo al final requiere yo creo que una calma interna también, ¿sabes? Que yo no tenía. Y otra cosa que es que he visto, ¿te crujes los dedos tú? Sí. Vale, yo también, ¿vale? Muchísimo. Y de hecho, hace poco leí que las personas con TDAH, como tenemos o sea, más tendencia a la ansiedad, además, mira, no leí, mentira. Lo vi en un podcast de Mel Robbins con una psiquiatra súper famosa y tal, que tiene su podcast, y entonces habla de esto. Hablaba que tenemos tendencias a autorregularnos con movimientos. Entonces, el crujirse los dedos, por lo que se ve, que yo lo llevo haciendo desde que tengo uso de razón, nunca he sido capaz de dejarlo, pues es algo que hacemos para regularnos. Y yo hago otra cosa, que es abrirme la punta del pelo o tirarme del pelo, que también por lo que se ve era bastante común, y es por lo mismo. Entonces, ahora me he comprado una cosita como o sea, como una pulsera, como que así puedo hacer el mismo movimiento del pelo sin hacerme el pelo, y luego me he comprado bolas de estas de estrés y tal, que luego tendré que acordarme de cogerlas, esa es otra. Pero el tema es que lo he visto antes y digo, mira, también se crujo los dedos. No, totalmente. Pues es súper habitual, por lo que se ve. Y mis padres me lo controlaron bastante cuando empezó a aparecerme, pero yo era el de la piernecita, ¿verdad? De la Claro. piernecita moviéndola mis padres eran bastante tajantes en ese aspecto y en cuanto me vio, tal, no sé qué, pero claro, Sí, sí. al final pues creo que otra de las cosas que me sucede para, no sé si es regularme o liberar ansiedad, es que yo Bruxismo. muerdo a saco la mandíbula cuando estoy súper ansioso. De hecho, es una de las señales que me manda a mi cuerpo, ¿sabes? Sí. Cuando estoy mordiendo demasiado, digo, algo no está bien. Algo me está generando una ansiedad Total. brutal. Yo también, tengo también esa tendencia y me doy cuenta. O sea, yo al final, ¿no? Con los años, el tiempo, como digo, chorrocientos años de terapia y tal, me doy cuenta que hay unos básicos. O sea, yo tengo una energía que yo necesito hacer deporte. O sea, o como no haga deporte, por ejemplo, ahora llevo unas semanas más de la espalda y tal, no podía hacer deporte. O sea, lo necesito. Lo necesito porque es mi manera de soltarlo todo y bajar un poco el nivel de brrr, porque al final mi sistema nervioso es como brrr. O sea, yo de hecho también tengo hiperhidrosis. No sé si, bueno, eso es que Yo te creo sudan que las sí. manos. A mí también me sudan bastante. ¿Sí? Pues mira, pues esto, de hecho yo me operé, o sea, hay una operación que se llama simpatectomía torácica y me dejaron de sudar, yo hacía así, me chorreaban, ¿eh? O sea, era exagerado, o sea, en los exámenes era, Sí. me tenía que poner 17 folios debajo y tal. Pero tampoco es la panacea porque luego pues a lo mejor sudas en otros lugares y demás. Entonces al final es como que tu sistema nervioso, ¿no? Está como hiperalterado, hiper alterado. La única manera que yo he encontrado más
o sea, más eficiente es hacer deporte. Porque es que si no, o sea, es demasiado. Totalmente. De hecho, yo, mira, el día de Nochebuena acabé de trabajar y tal, y me hice 2 horas y media de sesión. Primero hice musculación y después me fui a andar con un amigo. Y es una forma de socializar. Si lo haces con alguien, Sí. socializar, yo al final, como estamos hablando desde el principio del podcast, soy una persona hiper extrovertida, por lo que voy a un gimnasio y mis amigos siempre me dicen que acabo conociendo a todo el gimnasio, porque al final, pues, o un día que compartes máquina, o cualquier tontería que suceda, ¿no? Y acabas comentándola, o yo qué sé, siempre acabo conociendo a todo el gimnasio, entonces me parece una forma hiper fácil de desconectar, tener un ratito social y además que sea desconexión, ratito social, como matar 3 pájaros de un tiro. Tal O cual. sea, ratito social, desconexión y haces deporte, ¿sabes? Algo que es bastante, bastante importante. Y en Sí. las personas con TDAH, como estamos hablando, no solo es importante, sino creo que es imprescindible. Yo, de hecho, siempre le digo a las madres de mis alumnos que el deporte, o sea, no lo quiten, que si hay que reagendar una sesión de clase particular porque el chaval tiene una competición o lo que sea, la reagendamos, pero que no soy para nada partidario de lo que quizás era más de la época de mis padres, de pues yo hacía triatlón, pues Bueno, muy como has guay. suspendido tal, no haces triatlón. Bueno, ya, lo ¿Sabes? típico de castigarte justamente con Sí. lo que más tal, ya. Y eso me parece fatal, o sea, Claro. sinceramente. No, claro. No, sí, yo, por ejemplo, a ver, claro, mi hija, ya me lo dijo la psiquiatra también, dice, tu hija papeletas tiene para que esto le pase ya también. Yo todavía no lo veo, también es pequeña y demás, pero yo sí que desde muy pequeñita, de hecho ella hace jiu-jitsu, o sea, quería que hiciera actividad física exigente, ¿sabes? De hecho ella ha hecho CrossFit también, en fin, como que los niños que son así, o sea, y las personas que somos así, necesitamos de alguna manera sacar eso. Porque luego lo que te digo, ¿sabes? Al final es verdad que tenemos muchos retos, pero verdaderamente creo que somos personas que, joder, que tenemos unas capacidades que no todo el mundo tiene tampoco, ¿eh? En serio. No sé cómo, ¿qué piensas tú? O sea, ¿qué crees que tiene, o qué para ti qué tiene de bueno ser como eres en algunos aspectos? Pues, pues en ese aspecto he de decir que, a ver, tengo de bueno el hiperfoco, pero el hiperfoco yo siempre, de hecho, joder, es lo que te digo, hasta que no me metí en este proyecto a profundizar muchísimo, que era el TDAH, leer muchísimo, muchísimo. Con lo de lectura rápida estuve 7 meses leyendo todos los días 1 hora de lectura rápida, lo que suponía que cada 2 días o así me leía un libro de TDAH. Brutal. Entonces estamos hablando de que en 7 meses, que son 210 días, pues yo me leería pues en 7 meses unos 110 libros o así de TDAH. Hostia, ahora te tengo que hacer un inciso aquí, perdona que te haga un inciso, que soy también mucho de cortar a la gente. El mejor libro que te hayas leído, o sea, o el que más te haya aportado, no sé. Buah. Han sido muchos, pero uno. Tío, va a ser un libro que va... Si la gente lo conoce, tío, va a ser un libro que quizás la gente me critica porque es una persona que hace nada tuvo... Está saliendo con Mónica Naranjo, el autor, tuvo muchas críticas por medios de comunicación, telediarios, o sea, ¿Sí? sí, le pusieron, vamos, se expuso entre ceja y ceja y vamos, tuvo muchos problemas. ¿Pero por hablar de este tema? No, por sus libros. En plan, a mí, el libro que me ha cambiado la vida, me metí en el IRE. Me metí en el IRE por ese libro, en plan, sinceramente, porque me cambió la forma de pensar por completo. Es La voz de tu alma de Laín García Calvo. Me gustó bastante. En plan, para mí fue un libro que me pilló en el momento exacto de mi vida en plan, para leérmelo. Y joder, a partir de ahí, si te soy sincero, o sea, ya era una persona proactiva, pero el libro me ayudó en sí a hacer muchísimo trabajo introspectivo, en plan, porque como estamos hablando, soy una persona que vive en los extremos de la vida en ese aspecto, había emprendido mucho, pero no me había salido nada, y es que iba botando de un proyecto a otro, en plan, sin acabar de finalizar ninguno. Claro. Y entonces fue un libro, tío, que a mí me ayudó muchísimo, además fue como...
súper poético en cierto aspecto, porque me leí el libro, yo seguía a los de Tengo un Plan, empiezo a seguir mucho a Tengo un Plan, le hacen el podcast, escucho el podcast que le hacen por primera vez y resuena mucho conmigo todo lo que estaba contando. Sí. Decido ese mismo día que escucho el podcast comprarme su libro, me leo el libro y durante el tiempo que estoy leyéndome el libro, que no tardé más de semana y media, 2 semanas en leérmelo, durante el tiempo que me estoy leyendo el libro, como que va resonando conmigo todo muchísimo. Él decía que no habían casualidades, sino que hay causalidades. Y que él habla mucho del sistema de activación reticular, de que una vez fijas un objetivo y un sistema de creencias y de pensamientos, pues que tu cerebro al final, al tener ese objetivo fijado, va a haber oportunidades en el camino que no verías si no haces ese trabajo. Bueno, me parece un librazo que te cagas en ese aspecto. Y yo cuando veo lo del IRE, me acuerdo de él y de ese libro Sí. y digo, coño, esto es una de estas oportunidades que no puedo dejar pasar. Sí. Y me metí en el IRE, primer evento que me mandan a hacer en el onboarding es el de lectura rápida y el primer libro que cogen en plan de Laín García Calvo. Y sí, digo, sí, sí. joder, tío. Hostia, sí, no, al final lo del sistema reticular y el sistema de creencias, es que al final es así, ¿no? O sea, es como lo de la profecía autocumplida que se dice. Y es verdad, o sea, si tú tienes un objetivo y al final haces como los pasos hacia atrás, es imposible que luego no te vayan saliendo las cosas. Sí, yo ya te digo, no sé, yo por ejemplo últimamente, o sea, el último libro que he leído que habla específicamente del TDAH es el señor Gabor Maté que te decía. Y, jolín, a mí me ha servido mogollón. O sea, yo que siempre había hecho terapia como más psicoanálisis y tal, más tipo racional. Ahora en estos últimos años he hecho otro tipo de terapias, MDR, Somatic Experience y otro tipo de terapias como más para conectar con las emociones y el cuerpo y tal, porque yo tiendo a ser como muy racional, ¿sabes? Y eso a veces me cuesta. Y me ha servido mucho, o sea, me ha servido mucho todas esas informaciones que hablan del trauma, del apego y de la parte como más profunda para que las personas... Es que yo creo que lo que nos pasa a la gente que somos así, tenemos siempre la sensación de que tenemos mucho potencial, ¿no? Dices, joder, si yo soy dentro de mí, soy un crack. O sea, no, o sea, suena mal, ¿no? Pero decir, pues soy un crack. O sea, porque yo me doy cuenta de que soy una persona inteligente, capaz, tal, pero luego... No, porque te comparas con el resto y creo yo que te comparas con el resto y dices, tío, ¿cómo es posible que a mí no me esté yendo en plan así de bien en el Sí. sentido de que digo, tío, si yo sé que cuando, o sea, todo el mundo te lo dice que eres un obseso, ¿no? En el sentido de que te Sí. da por algo Sí, lo revientas. y lo revientas, ¿sabes? Sí. Y sabes que no hay mucha gente a tu alrededor así, Que haga ¿sabes? así, sí. Yo todo mi grupo de amigos sabe que cuando me da por algo, o sea, por ejemplo, yo soy un forofo y un hincha del motociclismo. Sí. Tío, me lo sé todo, o sea, me sé todos los nombres de todos los pilotos, Sí. de todas las categorías del mundial, de las marcas, de los equipos. Un intenso. Me sé los circuitos de memoria, en plan, o sea, Claro. soy un rayado en ese aspecto, ¿sabes? Pero es que es en todo, ¿sabes? Pillas algo y lo destrozas, ¿sabes? Hasta el nivel que no te queda nada más por saber en ese aspecto, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que estabas hablando un poco de... Sí, de que al final sabes que tienes mucho potencial, pero, y eso es de hecho es el enfoque que yo también quiero darle un poco a mi proyecto ahora, ¿no? Que realmente hay mucha gente que queremos emprender, mucha gente que queremos ayudar a otro, mucha gente que, con TDAH o no, ¿no? Pero que justamente la gente que tenemos TDAH, que soy consciente de que tenemos un potencial enorme, porque además es algo que me doy cuenta, ¿no? Con los años, ahora que ahora la gente habla más de esto, te parece una gilipollez, pero yo conozco a alguien que tiene TDAH y lo raro es que me caiga mal. O sea, es verdad, o sea, como que conecto con la frecuencia, con la energía y demás, ¿no? Pero, jolín, siempre nos pasa lo mismo, o sea, somos malos en la planificación, malos en la ejecución, malos en la organización y quiero enfocarme yo en ayudarme a mí para también poder ayudar a otras personas en los proyectos, justamente porque, ostras, qué satisfactorio sería, ¿no? Poder llevar a término las cosas que te molan sin que estas barreritas fueran el problema, ¿no? Totalmente. Y te quiero hacer una pregunta que le hago a todos los que vienen que tienen TDAH, que están diagnosticados, como es tu caso. ¿Cómo notas que te ha afectado en el tema parejas, parentalidad, etcétera? En la vida más personal. Vaya tela. Menudo melonar. Pues eso, partiendo de la base de que tienes tendencia a aburrirte y a necesitar aventura y demás, todo eso casa muy mal con tener una pareja a largo plazo y estabilidad. Pero por otra parte,
Yo en mi caso, por ejemplo, pues no lo había tenido en mi casa, mis padres se habían separado, etcétera, y entonces, de alguna manera, yo creo que también quería, ¿no? Ese hogar, estabilidad, calma, etcétera, que no había tenido. O no había tenido, mis padres se separaron, yo tenía 12 años, por ahí. Entonces, claro, mi tendencia siempre ha sido a tener un apego evitativo. En las relaciones de pareja yo me lo cogía muy fuerte, pero igual me cansaba a los pocos meses. Entonces, siempre ese pie dentro y pie fuera de las relaciones a mí me ha hecho sufrir mogollón, ¿no? Porque por una parte siempre era como que me cansaba, quería dejarlo, luego dudaba, estoy haciéndolo bien, volvía y mis relaciones eran siempre como, pues eso, caos también, ¿no? Mucho entrar y salir, hasta que al final, porque claro, al principio siempre la culpa era del otro, y al final me di cuenta de que, vale, o sea, eso te pasa con todo el mundo, el problema eres tú, no es las otras personas. No puede ser que no haya nadie lo suficientemente bueno. Es que tú te cansas de todo el mundo, y ha sido un proceso de entender de que no podía siempre estar haciendo eso, de que tenía que quedarme en la relación, de que realmente no hay una pareja perfecta, porque yo tampoco lo soy, porque mi tendencia es a ser exigente conmigo, pero también a ser exigente con los demás. Entonces, a entender de eso, ¿no? De que las parejas, bueno, pues eso, no tienen por qué darte todo lo que tú necesitas, sino que tú ser capaz de proveerte de lo que tú necesitas, de las cosas que te gusten. La persona que va a estar contigo no tiene por qué gustarle e interesarle todas las mismas cosas que te interesan. Y eso por la parte de la pareja ha sido como lo más relevante, ¿no? O sea, ser capaz de comprometerme. Yo me lo tatué aquí, me lo tatué en Bali, me tatué la palabra compromiso, porque, y eso me lo tatué con 20 algo, porque ya me di cuenta de que lo que a mí me costaba no era tener, yo soy multiapasionada, multiintereses y multi lo que sea, pero lo que me costaba era quedarme en los sitios, ¿no? Y eso se aplica a relación de pareja o proyectos, lo que sea, ¿no? Es como quedarme en un sitio el suficiente tiempo. Y luego con la parentalidad, pues en el caso mío, ser capaz de no ser tan exigente y tan sentirme culpable cuando la cago. Como madres, hablo como madres, tenemos como, además a nivel sociedad también, como mucha carga, ¿no? O sea, ahí nos metemos mucha presión y nos meten mucha presión de cómo tiene que ser una madre, y al final es como cuando las cosas no las haces todo lo bien que tú crees que deberías hacerlo, pues como que te metes mucha caña. Entonces, para ahí diría que tratar de ser más compasivas, más amables con nosotras mismas, lo hacemos lo mejor que podemos a la hora de educar a nuestros hijos, pero también teniendo en cuenta de que, especialmente si tienes un niño con TDAH, los primeros años de la vida de un niño van a marcar el resto de su vida. Es muy importante el nivel de capacidad que tengas, ¿no? Para asumir tus propias dificultades, que se lo transmitas al niño, que si hay a veces que haces algo mal, como yo te contaba antes, ¿no? De que a veces pierdo los nervios o a lo mejor grito, lo que sea, que tengas capacidad de también decir a tu hijo, oye, yo por ser tu padre no siempre tengo la razón, me equivoco también. Y que nos demos cuenta de que tenemos en nuestras manos o sea, la vida de una persona, la autoestima de una persona, y que en ese sentido tratemos de tener un vínculo sano y que seamos capaces de relacionarnos y de comunicarnos de una manera pues lo más efectiva posible, para que ese niño o esa niña no tenga la sensación de que es malo o de que hace todo mal, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, ya hemos comentado antes en el podcast que hemos entrevistado hace nada a Elisa y a Francisco, que son un par de docentes bastante formados, cada uno en distintas etapas de la educación de las personas. Y en este podcast te explican muy bien la importancia de los años de la niñez, de cómo, dependiendo del estilo de crianza que apliques en tu hijo, en tu casa, pues vas a tener unos efectos a corto y a largo plazo, quizás algunos beneficiosos a corto, pero malos a largo plazo. Y no os voy a decir mucho más que si no habéis visto el podcast y os está interesando esto que estoy diciendo ahora, podéis ir al canal y echadle un vistazo. Y nada, por mi parte, Patricia, de verdad, muchísimas gracias por venir. Ha sido... O sea, lo hemos sacado adelante. Pero caos tras caos. O sea, hablar... Es que esto hay que decirlo. O sea, tendréis que ver el detrás de cámaras, que yo creo que es lo mejor que podemos decir a veces. Porque, ¿qué pasa? Que incluso los TDAH, ¿no? ¿Quieres hacer las cosas bien? Tío, no, pero la gente debería vernos en nuestra realidad, ¿sabes? En que se te cae esto, en que llegas tarde, que puedes ser una persona efectiva, ser una persona que hace las cosas bien y aún así ser un poco caótico y tampoco pasa nada. Totalmente. Ha sido un caos, pero se ha sacado adelante, que es lo importante. Exacto. Así que nada, muchísimas gracias por venir, de verdad. Gracias a ti de corazón, me ha encantado. Y a vosotros, como siempre, os veo en el siguiente vídeo.